acompañan en los estudios también nuestros invitados esta noche. Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y también de la bancada oficialista, el congresista Sergio Tejada. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, el primer tema que vamos a conversar es sobre si es un interlocutor válido o no el ministro Jiménez. El viernes conversamos con Jorge del Castillo, ¿no? Telefónicamente. Así es. Y él también iba en ese mismo sentido, al igual que el fujimorismo, lo mismo que se ha dicho ahora, ¿no es cierto? Que no es una condición, digamos, que salga el premier para poder sentarse a conversar en esta propuesta del Ejecutivo, pero sí creen que deberían cambiar al presidente del Consejo de Ministros. Así es, Julio Bao, vocero de la bancada fujimorista, se expresó hoy en ese sentido. Vamos a escuchar lo que dijo. El premier Jiménez ha convocado al diálogo y nosotros consideramos que no es un interlocutor válido para esta convocatoria. ¿Por qué? Todos sabemos que el ministro Jiménez Mayor es un fantasma dentro de este gabinete, en primer lugar. En segundo lugar, es un ministro que tiene que esperar luz verde para tomar decisiones. Es un ministro que hoy día ni siquiera despacha con el presidente de la República y es un ministro que no cuenta con el respaldo de la población de los 30 millones de peruanos. Por lo tanto, si queremos iniciar una convocatoria del diálogo, necesitamos un interlocutor que tenga ciertos pergaminos. Bueno, nosotros el viernes le preguntamos a Jorge del Castillo, ¿es una condición o no para sentarse a esta mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo? Y los PRIistas no quisieron decirlo, dijeron que no. ¿Se atreverán los fujimoristas a decir que quieren que cambie el premier para poder cruzar este puente? Sí, es imprescindible el cambio del premier para avenirse al diálogo. Bueno, nuestro vocero ya lo ha dicho, ¿no? Nosotros no nos vamos a sentar a conversar con una persona que nos llama todo el tiempo destructiva, que insulta, que ataca a la oposición tarde, mañana y noche y que ahora quiere dialogar. La verdad no nos parece razonable, ¿no? Y más aún cuando el mismo presidente Ollanta Humala ha dicho que lo que él hace es gobernar, ¿no? Y que si quieren levantan el teléfono y la oposición tiene el número de teléfono del premier y si quieren que hablen con él. Entonces nos parece realmente absurdo que por un lado tengamos a un premier pidiendo diálogo y a un presidente, que es el jefe del premier, diciendo de que él no va a dialogar. Entonces, ¿con quién y bajo qué representatividad vamos a conversar? La verdad no le encuentro absolutamente ningún sentido y el presidente Ollanta Humala lo está contundentemente diciendo con su última declaración. Por lo tanto, nosotros definitivamente, como lo ha dicho nuestra lideresa Keiko Fujimori en la entrevista que tuvo ayer en un diario de circulación nacional, tenemos propuestas que las estamos haciendo, que las estamos dando y estamos con toda la intención, por supuesto, de apoyar y de luchar por el país, pero de ninguna manera nos vamos a sentar con una persona que no quiere dialogar, que nos insulta constantemente y que no es representativo, porque así lo ha dicho su propio jefe, que es el presidente de la Cámara. Lo que está describiendo la congresista Chacón se parece bastante a la escopeta de dos cañones. Dice, el premier propone una cosa, pero el presidente la socava. Vamos a escuchar, para ubicarnos bien dentro de ese marco, lo que ha dicho el presidente Humala antes de preguntarle sobre el tema al congresista Tejada. Yo lo que hago es gobernar y todas las opiniones, particularmente de candidatos, las respetamos, pero en todo caso cualquier opinión de ellos tienen el teléfono del premier, pueden hablar con él. ¿Perdón? ¿El premier está haciendo bien su trabajo en ese sentido? Yo creo que todos están haciendo bien su trabajo, inclusive la prensa. También la oposición. ¿Qué dice el congresista Tejada? ¿Hay una ambivalencia entre el presidente y el primer ministro a propósito del diálogo con la oposición? O explíquenos. Para nada, es evidente que tenemos posiciones diferentes. ¿Quiénes? Nosotros, aquí en la mesa. Y es pensé que el señor Jiménez y el señor Ollanta Humala. También. Y es evidente que se llama al diálogo es porque antes no lo ha habido, ¿no? Se ha dicho que se han recibido insultos hacia la oposición. No creo que hayan sido insultos. Nosotros también hemos recibido ataques sumamente fuertes. Y si antes no había diálogo, lo que se busca es que ahora podamos tener un espacio de diálogo. Se descalifica al premier Jiménez, a mí me parece de manera injustificada, de manera un poco diciéndole el fantasma, diciendo que no tiene ningún peso, que no despacha como humano, lo cual es falso.
Él por supuesto que despacha con el presidente, por supuesto que coordina con el presidente. ¿Cómo se entiende entonces esto? ¿Qué se le trata de Si hablan constantemente, ¿cómo se entiende entonces que el presidente diga, bueno, tienen... Porque digamos que el mensaje es distinto, ¿no? Por un lado tenemos al presidente del Consejo de Ministros que sale, ¿no?, en entrevistas a explicar, vamos a atender puentes y todo eso se entiende perfecto. Y después el presidente, bueno, tienen el teléfono, llámenlo. No, pero justamente el que ha propuesto esto, además en el marco de una línea del Ejecutivo, es el primer Jiménez. Está llamando no el presidente. No, por eso digo, en el marco de una propuesta del Ejecutivo, en el marco de una propuesta de diálogo del presidente, y esto se ha visto reflejado también en el mensaje del 28 de julio, ha llamado a conversar con todas las fuerzas políticas sobre el proceso de descentralización, sobre la seguridad ciudadana, y ahora entra este otro tema, el posible impacto de la crisis internacional. Pero hay un matiz desdeñoso en decir, bueno, yo no voy a comentar sobre lo que dicen los candidatos, cuando son los que él llama candidatos, el presidente, quiero decir, precisamente los líderes de los partidos con los que se quiere dialogar, y digamos como colofón a eso decir, si quieren dialogar ahí tienen el teléfono del primer ministro. No me parece los que ataques de la oposición también son muy fuertes, ¿no? Reiteradamente en el pleno del Congreso tenemos que llamar al orden, pedir que se retire la palabra, pero normalmente hay frases ofensivas, y la idea es que eso se supere, pues, y podamos tener un momento de diálogo, ¿no? A ver, yo quisiera decir algo, ¿no? Cuando el presidente Ollanta habla de candidatos, él lo debe de decir porque durante los 5 años que él fue candidato incendió la pradera en este país, no hizo otra cosa que tomar carreteras, que levantar a la población, y lo dice en sus discursos, y la gente que lo seguía, y él le decía a la gente que lo hiciera. No nos olvidemos que Cajamarca en campaña política dijo agua sí, oro no, y que él era el que iba en contra de las actividades formales productivas, como por ejemplo la actividad minera. Luego se retractó, etcétera, etcétera, y cambió su hoja de ruta y se fue por otro lado. Pero él debe de estar acordándose de sus años de candidato, donde lo que él hacía era básicamente revolucionar la pradera y no dar propuestas. En el caso del fujimorismo, nuestra lideresa Keiko Fujimori ha dado propuestas concretas, y lo que estamos haciendo y lo que estamos de alguna manera tratando de hacer es señalando los errores que está cometiendo este gobierno y dando propuestas que vayan en beneficio del país. Y aquí lamento mucho que no exista ni la tolerancia ni un talante democrático para poder aceptar lo que dice la oposición, una oposición que ha sido elegida por el pueblo justamente para señalar los errores y dar propuestas, cuando tal vez aquí lo que él quiere más bien es limpiar el camino de candidatos a quien en algún momento fue, y no se sabe si seguirá siendo, candidata en el 2016. Entonces él está como que muy obsesionado con la palabra candidato. Yo creo que debería tomarlo con mucho más calma y darse cuenta que él es el presidente de la República y nosotros somos la oposición, y cada uno cumple su rol y su papel que debemos de respetar. Él debería, por lo tanto, actuar como el presidente de la República, tratando de tender puentes, dialogar, y no tratar de petardear más bien cuando su premier por primera vez trata de dialogar con la oposición. La verdad que no lo comprendo, ¿no? ¿Qué dice congresista Tejada? No, bueno, a nosotros no nos pueden decir que no tenemos una vocación democrática, ni que somos intolerantes frente a las diferencias, ¿no? Nosotros no demolemos candidatos a través de Diario Chicha o cosas que hicieron en el pasado. Nosotros escuchamos las posiciones y podemos no coincidir con ellas. Pero creo que lo que se trata ahora es de poner objetivos de Estado, objetivos nacionales, por delante. Habrán temas en los que vamos a discrepar siempre. Pero, por ejemplo, la seguridad ciudadana, el posible impacto de la crisis internacional, pueden ser temas de Estado que abordemos con todas las fuerzas políticas. ¿Y cómo se va a hacer este diálogo? Porque el presidente no lo explicaba, ha dicho, llamen al premier. Pero el premier no ha convocado, ¿no? Pero ya, se haga la convocatoria. Se están diseñando los mecanismos de diálogo, que da la impresión de ser una fórmula un poco gaseosa, mientras que se va pensando, y ahora ¿cómo hago para tender puentes con la gente a la que en efecto hasta antes de ayer he estado tratando recíprocamente, que decirlo de la manera de la democracia, ¿no? Parte del proceso democrático de diálogo será encontrar. Primero, ha señalado Cecilia que tienen algunas propuestas.
¿no? Un primer paso puede ser que las fuerzas políticas presenten sus propuestas, ¿no? Y pero se haga un diálogo, claro, se haga un diálogo en torno a determinados puntos, ¿no? Pero no lo tienen claro, ¿no? Y eso como que llama un poco la atención. ¿Cómo podría ser si sale el presidente del Consejo de Ministros a dar esta noticia, digamos, que es algo distinto, ¿no? Entonces tendría que decir, bueno, vamos a hacer esto, tal fecha o a principios de tal mes vamos a convocar a los líderes de los diferentes partidos para una mesa de diálogo y estos van a ser los temas, tal, tal y tal. Primero, seguridad ciudadana, no sé, pero no lo tienen muy claro. Porque hasta hace unas semanas también Alan García presentó su propuesta, entonces él también podría decir, ya la presentamos, entonces, ¿cómo se va a dar? Bueno, pero eso se va construyendo. O sea, no es que él salga un día y diga, bueno, este es el cronograma, todos ajustes el cronograma. Hay que buscar los espacios. Hay procesos de concertación que han sido difíciles y de largo plazo. El Acuerdo Nacional, por ejemplo, no fue una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Y ese es un espacio. Pero hubo una convocatoria. Claro. Pero una convocatoria en el Acuerdo Nacional. Una fecha, por lo menos. Y se sabía qué representantes de diferentes agrupaciones políticas iban a estar en esa mesa, ¿no? Y de repente, poco a poco se fue dando la gente. Pero en este caso no es así. Pero eso se irá aclarando. Estamos hablando a casi unas horas, unos días de esa convocatoria. Eso se irá aclarando. Casi ya una semana. En el camino, y vamos a ir definiendo los mejores mecanismos, ¿no? No convoca sin tener idea ni siquiera de cuándo, ¿no? Pero lo importante es empezar a escuchar las posiciones que puedan haber para solucionar algunos temas concretos. No nos vamos a poner de acuerdo en todo y no tenemos las mismas posiciones en todo, y así va a seguir siendo, son las reglas de la democracia. Hay puntos donde sí podemos conversar. La congresista Chacón mencionaba hace un momento que ellos, es decir, de Fuerza Popular, ya presentó su propuesta, ya estamos en disposición de hacerlo. Efectivamente, Keiko Fujimori ha dado propuestas concretas en su última entrevista a El Comercio, pero se puede seguir conversando. ¿A qué más están dispuestos en la eventualidad de que se cambiara al primer ministro? Sentarnos a conversar y sí, tratar de apoyar. Ya hemos dicho que no vamos a dialogar primero con una persona que ataca todo el tiempo, no, eso que no tiene puentes de diálogo y que el mismo presidente de la República no avala. Entonces, ¿para qué nos vamos a sentar a ¿tienen conversar? otras propuestas más? Sí, por supuesto. Las están guardando hasta que salga el primer ministro. Hay muchas más propuestas que se irán dando en el camino y que se darán también en el proceso efectivamente de un diálogo, porque esto implica la unión de las diferentes fuerzas que nosotros estamos dispuestos definitivamente a apoyar cualquier propuesta que vaya en beneficio del país. Eso está clarísimo, lo hemos demostrado en la cancha, como es el Congreso de la República. Bueno, al presidente del Consejo de Ministros no lo van a cambiar. Entonces el fujimorismo no va a aceptar este puente. No. ¿Qué dice el Congreso? ¿Va a cambiar el primer ministro? No cambiar el primer ministro, cambiar el interlocutor. De repente la persona que tenga que dialogar es el mismo presidente de la República, que en otras ocasiones y en otras oportunidades ha sido él quien ha convocado el diálogo y ha convocado a las diferentes fuerzas políticas del país para conversar sobre los temas de la Haya, por ejemplo. Hemos sido, yo personalmente cuando he sido portavoz he estado en Palacio conversando con el presidente de la República para lograr un consenso sobre determinados temas, como es el tema de la Haya, el presidente etcétera, vaya a etcétera. sentarse. Entonces, pero ¿a quién pondría usted? Lo han hecho en anteriores ocasiones, difícil, ¿no? Yo puede ser creo ahora, pero ¿quién sería? Pero difícil me parecería más bien que este es el momento donde el mismo presidente de la República debería de tomar las riendas de un país que está no solamente en piloto automático, sino que está totalmente neutro, como lo ha dicho también Keiko en su entrevista, porque eso está clarísimo. El país no está avanzando ni para un lado ni para el otro. Este es el momento donde el presidente de la República debe a todas las fuerzas políticas con mucho respeto, dejando de decirles candidatos como si eso fuera algo negativo, sino como las fuerzas políticas que representan a un número determinado de personas que no confían en él y confían en otros tiendas respetar, y el primero que lo tendría que empezar a hacer es el mismo presidente de la República. Vamos a ver un Twitter, a ver, alguno de nuestros seguidores está lanzándonos un comentario o una pregunta. Se trata de la congresista. Dice, el fujimorismo dice ser oposición responsable y no lo está demostrando. Bueno, es congresista del partido de gobierno, obviamente no podría decir otra cosa. Pero mira, lo que vemos permanentemente es una descalificación, ¿no? Ahora se le descalifica a Jiménez, que es un fantasma, que ni despacha con el presidente Humala, que no sé de dónde sacan esa información,
Y si hubiera sido el presidente el que convocara, seguramente habría también un mecanismo de descalificación. Digan, no, con él no es, hay que hablar con la primera dama, como ya lo han dicho en otras oportunidades. Bueno, si tú consideras que hay que hablar de la primera dama, entonces de repente habría que proponerle a la primera dama, es una buena idea, ¿no? Al presidente de la República. Sería buena idea. O sea, ahí permanentemente se busca descalificar a los interlocutores, y así hubiéramos dicho, o hubiera sido la convocatoria de 2000, hubieran habido condicionantes y descalificaciones, ¿no? A su entender, existe una oposición responsable y otra que no lo es, y en este caso coincide usted con la opinión de su compañera de bancada, Ana María Solórzano, en el sentido de que los fujimoristas no son oposición responsable. Yo no quisiera llamarlo así, pero es evidente que hay una posición diversa, donde hay algunos sectores que tienen posiciones que quieren mostrarlas, y hay otro tipo de oposición que quieren buscar un rédito político o quieren buscar el debilitamiento del gobierno, ¿no? Cada uno, digamos, sabrá en qué oposición se ubica, ¿no? Porque el PPC también ha dicho lo mismo, ¿no? Del señor Jiménez. Entonces ya tenemos al APRA, el fujimorismo, el PPC, falta Perú Posible, nada más. Complicado. Ya es cosa de cada grupo político, ¿no? No sé qué está pensando cada grupo político, pero de entrada descalificar a la persona que convoca el diálogo no me parece la mejor forma en este escenario. Muy bien, vamos a una primera pausa y volvemos en un momento con el segundo tema de la noche. Arresto domiciliario para Alberto Fujimori, ¿hasta cuándo el pedido? Volvemos con eso. Esta cosa extraña del pedido para arresto domiciliario de Alberto Fujimori es algo que de verdad no se entiende. En su momento, antes de saber si el presidente otorgaba o no este indulto humanitario, hubo por ahí algunas propuestas. Lourdes Flores Nano también dijo, PPK, ¿no es cierto? Hubo varios líderes políticos que dijeron que de repente sea lo mejor, pero en realidad no había cómo hacerlo. Nunca dependió del Ejecutivo, además. Dependía del Ejecutivo, y el arresto domiciliario no tendría que ver con el Ejecutivo, sino esto tendría en todo caso que verse a través del Poder Judicial, y antes de que haya una sentencia firme, mientras durara un proceso. Entonces la verdad es que no se entendía, y de pronto llega este abogado que ni la propia Keiko Fujimori conoce y no reconoce como abogado de Alberto Fujimori, y también los fujimoristas están sorprendidos. Sí, definitivamente, como todo el mundo sabe, y lo debería de saber cualquier estudiante de Derecho en sus primeros ciclos, para una persona que tiene ya sentencia no es factible, según el Código Penal, poder tener un arresto domiciliario, ya que el arresto domiciliario se da única y exclusivamente cuando todavía no ha habido sentencia firme. En ese sentido estamos sí sorprendidos, ni Keiko conoce al abogado y menos aún la bancada fujimorista. La bancada no tiene absolutamente ninguna relación ni con el abogado Nakazaki, nunca la tuvo, ni ahora menos con este señor, el nuevo abogado al que ni siquiera conocemos. Tendría que evaluarse por parte de las bancadas que han dicho que están a favor, si es que ellos propondrían o no un cambio en la ley. Eso no lo va a hacer el fujimorismo, porque no creemos pues que leyes con un nombre propio, y además la bancada fujimorista tiene una agenda que no necesariamente va única y exclusivamente a ver los temas de el presidente Fujimori, que es nuestro líder histórico, ¿no? Y lo extraño es que los fujimoristas no están de acuerdo, pero el señor Chejade ha dicho que puede ser. ¿Cómo se entiende eso? Casi igualmente extrañante es la declaración de hoy día del ministro de Justicia, Daniel Figalo, quien a mí me evoca lo que dijo el presidente Humala a su turno cuando me dijeron a propósito del indulto. Bueno, si nadie me ha pedido cómo puedo pronunciarme. Ahora, a propósito de la eventualidad de un arresto domiciliario que no puede conceder, ha dicho, pero nadie me ha presentado una petición en ese sentido. Vamos a escuchar, y después vamos a escuchar también al congresista Tejada, que está guardando silencio hace un momento. Vamos a escuchar lo que dijo Daniel Figalo hoy. Cualquier persona que está interna tiene una petición respecto a la modificación de su condición cancelaria, esa petición la realizada a través de los jueces que correspondan, ¿no? ¿Es señor ministro? Yo no he recibido ninguna demanda
de parte de ese interno respecto de la situación carcelaria. Ninguna manera. ¿Y cómo voy a yo hablar si es viable o no es viable? No he recibido los argumentos, no tengo ninguna demanda, el INPE tampoco tiene ninguna demanda. La institucionalidad que supone que respondamos frente a los canales adecuados que se plantean. Ahí nosotros veremos cuáles son los argumentos, yo no lo sé. Ahora sí, congresista Tejada. ¿Qué le puedo decir? Efectivamente se trata de un pedido que no podría cumplir el Ejecutivo. No hay ningún tipo de pedido de parte de Fujimori, y lo que sorprende es que cada cierto tiempo entra uno de esos temas en agenda, ¿no? Entra en agenda el indulto, entra en agenda el arresto domiciliario, y la verdad es que hay otros temas, ¿no? No sé si sería importante darle más vueltas a este asunto que parece cerrado. Bueno, quien lo pone en la agenda son justamente, como tú muy bien has dicho, personajes de Gana Perú, ¿no? Como el Chejade se lo ha puesto en la agenda, significa que lo va a discutir, luego el ministro dice nadie me lo pidió, pero para empezar a él no se lo tienen que pedir, ¿no? Pero no existe la ley. No existe la ley. Entonces sí, yo creo que una vez más estamos casi ante algo calcado con el... A mí nadie me ha pedido todavía el indulto. Yo no sé, yo no puedo opinar porque nadie me lo ha pedido. No, yo tampoco sé porque nadie... La verdad creo que este es un juego o algo perverso, ¿no? De una persona que está bastante mal de salud y que está privado de su libertad, y donde claramente no hay una intención real y concreta de solucionar ese problema. Ya lo vimos, se pudo hacer y lo pudieron hacer dándole el indulto al presidente Fujimori, que estaba en manos única y exclusivamente del presidente Ollantumala. Esto no está en manos de ni del presidente Ollantumala ni de sus ministros. ¿Por qué? Porque la ley actual no lo permite así. Pero sí de repente en manos del Congreso de la República. Por eso quería que me contara el congresista Tejada por qué este compañero suyo de bancada ha dicho que podría ser, que no estaría en contra. Es una opinión absolutamente personal, y yo creo que no deberíamos ni siquiera debatir este tema. No sé por qué tiene que entrar en la agenda. No le preguntaba al congresista Tejada él ha respondido o ha respondido el ministro Fialo, es porque les han hecho la pregunta, ¿no? No creo que ellos vayan a... Se lo preguntó a usted, y su forma de responder, digamos, es... Cada uno tiene su estilo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Chejade, el congresista Chejade, flamante presidente de la Comisión de Constitución, sobre este problema legal. Yo no estoy en contra de un arresto domiciliario sobre Fujimori, pero para ello... entonces usted consideraría la posibilidad. Es una posibilidad, pero para ello se deben de cumplir las normas legales. Y el Código Penal y Procesal Penal no faculta que haya un arresto domiciliario a un condenado, porque el arresto domiciliario es un beneficio procesal para el que está procesado, pero para el condenado o se le impone una pena privativa de libertad efectiva o una condicional, pero no hay términos medios, no hay un arresto domiciliario. Para que suceda eso, hay que reformar la ley. ¿Usted estaría de acuerdo en conversar la posibilidad de... Yo no lo pongo, no se pone. Perfecto, muchísimas gracias. Mi opinión es que yo no opino sobre otras opiniones. Yo soy jefe de Estado y tengo que opinar sobre los temas del país. Presidente, el Premier ha manifestado de que podría ser un problema de comunicación, o mejor dicho... El presidente dice que no opina sobre opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Yo no opino de la ahora que me parece un poco palabra, ¿no? Sí, ahora que lo escucho en Chejade en contexto, él dice, yo estoy de acuerdo, pero la ley no lo permite, no son los canales. Okay. ¿Y usted estaría de acuerdo a pesar de que la ley no lo permite? Con discutir la posibilidad de cambiar la ley, creo que le preguntan a Chejade, ¿no? ¿Estaría de acuerdo o no? Yo creo que no, hay situaciones bastante graves que han determinado la sentencia, y en todo caso no me pongo en un escenario que en estos momentos no es posible. Esa es una respuesta clara, no. Pero el congresista Chejade no lo dice. ¿Por qué? Depende de cada uno. Que además es presidente de la Comisión de Constitución. Claro, no es solamente, no por merecernos a ninguno de nosotros, pero es el presidente de la Comisión de Constitución quien abre de alguna manera una luz, y luego el mismo presidente dice, yo no, debería decir no, yo no opino porque no es la ley, no, yo no opino sobre lo que opina quien opinó anterior, entonces se convierte en un trabalenguas que nadie comprende. Nosotros dentro del fujimorismo tenemos una agenda donde efectivamente este tema no está, y si hubiese alguna fuerza política que quiere cambiar la ley, pues se analizará en su momento. O de repente el gobierno está, digamos, interesado en verlos desencajados a los fujimoristas, porque creo que a lo largo de los últimos años no había un objetivo, el indulto de Alberto Fujimori, y después de negado el indulto
como que no tenían un plan B, da esa impresión. Y ahora con este ¿Qué hacemos abogado... ahora para tenerlos en nuestras manos si todavía faltan 3 años? No, pero no está en nuestra agenda y nosotros tenemos algo totalmente diferente. La pregunta no sale de nosotros, ¿no? Es una pregunta del periodismo sobre un tema. O sea, no, es una propuesta de este nuevo abogado, del ingeniero Fujimori, y eso es lo que motiva toda la discusión. Pero no los periodistas. Pensar que nosotros pedimos al periodista que nos haga una determinada pregunta, ¿no? Pregúntame sobre qué piensa el arresto domiciliario. De repente el sabotaje viene del fujimorismo. ¿Ya saben de dónde viene este abogado? La verdad que no tengo idea, no lo conozco. ¿Qué amigo? Porque parece un amigo, lo que pasa es que tal vez existe la idea o la percepción o alguna gente puede pensar que la bancada fujimorista se reúne para ver los temas legales del presidente Fujimori, y eso no es así. Nosotros en nuestras reuniones de bancada no tocamos los temas del presidente Fujimori. Si no lo conocen, los temas legales, así es, los temas legales del presidente Fujimori los ve única y exclusivamente con sus abogados y no la bancada, ¿no? Bueno, no es ni la bancada ni su familia. Entonces, ¿de dónde salió este abogado? Me imagino que el propio presidente, quien es al final quien decide quién lo defiende o no, habrá decidido por él. ¿Cuáles son sus razones? Ahí adentro no creo conversar con mucha gente. Sí. No puedo realmente saber cuáles han sido sus motivaciones, eso sí desconozco. Es decir, al igual que Gana Perú, pero por otras razones, ¿ustedes quisieran que se deje de discutir esto del arresto domiciliario? No, nosotros simplemente no lo tenemos en la agenda, y si hay algunas personas como el congresista Chejade, como la doctora Lourdes Flores considera que esto puede ser una opción de una ley, pues tendrán que presentar sus propuestas y recién ahí nosotros lo evaluaremos. En estos momentos no tenemos nada que evaluar porque no hay ninguna iniciativa legislativa por parte nuestra, ni tampoco intenciones de nosotros dar una iniciativa legislativa en este sentido. Claro, es un tema incómodo para los fujimoristas. ¿Y no han intentado ustedes, a través de Keiko Fujimori, tratar de averiguar de dónde es que salió este abogado que los está metiendo en estos líos, digamos, porque están trayendo nuevamente, ¿no?, este tema al debate nacional, y ustedes no saben? Nosotros los dichos de terceras personas. Nosotros como bancada responsable, lo único que hacemos es no tomar en consideración ni en cuenta temas que no tienen mucho sentido, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa porque tocan los titulares. Muy bien, continuamos aquí en Portada con nuestros invitados de esta noche, los congresistas Cecilia Chacón de Fuerza Popular, Sergio Tejada de Gana Perú, y vamos a abordar con ellos ahora el tercer tema, que tiene que ver con aquel con el que iniciamos la conversación, es decir, la convocatoria a tender puentes o a establecer puentes con la oposición del gobierno. La respuesta del APRA ha consistido en proponer hoy día a varios de sus ex ministros de Economía, digamos, el adjetivo posesivo de sus no está usado con toda propiedad en este caso porque no son ni siquiera militantes del partido, han sido gente que trabajó durante la administración de Alan García, y también a algunos otros funcionarios de educación y interior para contribuir, digamos, o para atender la solicitud del gobierno. Vamos a escuchar qué cosa nos ha dicho el Partido Aprista. Nosotros dejamos un Perú a una velocidad de crecimiento, y pese a que atravesamos una crisis internacional de verdad, en el año 2008, en el 2009 se recuperó inmediatamente y crecíamos a 8.59%, y hoy día no vamos a pasar de 5%. Y no solamente por factores de precio de los minerales, ojo, porque es un factor parcial. Sustancialmente está por las propias controversias al interior del gobierno. Haberse dedicado a pelear con todo el espectro político en lugar de gobernar trae sus consecuencias y pasa la cuenta inexorablemente. Además, han insistido en que se considere o se le preste atención al documento que presentó Alan García en junio sobre educación, seguridad y economía. ¿Qué ánimo van a recibir en el gobierno, en el Ejecutivo? Claro, usted es representante del Congreso, pero de todas maneras forma parte del oficialismo estas generosas ofertas del Partido Aprista. Cualquier propuesta es bien recibida, pero hay que decir algunas cosas. Los ministros del expresidente García fueron independientes, técnicos importantes, que eran funcionarios internacionales. Yo no sé cómo él los puede poner a disposición. Creo que no se han hablado con ellos, ¿no?
Pero segundo, el año 2009 crecimos 1%. O sea, cuando tocó la crisis se creció muy poco, apenas, a pesar del shock de inversiones, que la mayoría de obras no salieron ese año, sino salieron después y algunas no salieron nunca. Ahora tenemos una economía estable, tenemos las mayores reservas internacionales de nuestra historia, tenemos un fondo de contingencia importante, tenemos que tener una política contracíclica más efectiva de lo que se hizo en el año 2009. Pero hay un mensaje también detrás de que la crisis tiene que ver con las controversias con otras fuerzas políticas, y la verdad no lo entiendo. Hoy día Carlín tiene una caricatura muy divertida donde el presidente pregunta ¿qué hago para solucionar la crisis? Y una persona abajo le dice deja la media comisión, ¿no? Deja el tema de Fujimori, claro. Entonces creo que no son cosas que se puedan comparar, ¿no? Una cosa es una investigación parlamentaria y otra cosa es la marcha de la economía, que tiene que ver con los precios internacionales de las materias primas, que tiene que ver con que Europa no se recupere la crisis, Estados Unidos crece 1%, la China se desacelera. Entonces, frente a eso hay que tomar algunas acciones. Ahora, no sé, de pronto sale el presidente del Consejo de Ministros hablando de que se van a tender puentes con la oposición, y esos mismos días sale el ministro de Economía hablando de las vacas a dieta y las vacas gordas, flacas, medias flacas, la teoría de la vaca. Entonces, esto significa que requieren del apoyo de la oposición para no tener problemas económicos en los próximos meses debido a estos problemas internacionales. ¿Ese es el mensaje? Lo que se busca es lo que ha entendido la oposición, ¿no? Más favorable, social y político, ¿no? Para que se mantenga un clima de atracción de las inversiones, un clima de ampliación de determinados servicios, también por parte del Estado, que pueda paliar de alguna manera la crisis, ¿no? Y se requiere de la oposición para eso. Las tensiones internas, y creo que es un gesto en todos los momentos de crisis. Es importante convocar a todas las fuerzas políticas. Eso fue lo que pasó con el Acuerdo Nacional, ¿no? Hay un momento de crisis política muy fuerte y se convocó a todas las fuerzas democráticas para plantear objetivos nacionales, objetivos de Estado. Entonces, es algo así. Pero ahora, ¿estamos en esa situación? No. Estamos siendo... Mira, siempre vamos a recibir críticas. El año 2009, cuando García salió a decir que estábamos blindados, lo criticaron duro. Ahora cuando el presidente dice que la crisis se va a sentir, pero tenemos una economía sólida, le dan duro porque dicen que es, no sé si derrotista, pesimista. Alarmista, pero en el sentido que declara que habla a atacar. Por un lado, si es que estamos absolutamente blindados, no va a pasar nada, pero la economía cae, crece solamente 1%, o si alertas de que es importante generar un clima que revierta una posible situación adversa internacional. El diagnóstico de lo que está ocurriendo precisamente ha generado controversia entre los distintos líderes políticos. Una cosa es lo que ha dicho el presidente, en el sentido de que la crisis ya llegó, el ministro de Economía, lo de las vacas no tan gordas tirando para flacas, que tú ya mencionaste, y Pedro Pablo Kuczynski, ex candidato a la presidencia de la República, ex ministro de Economía, también se ha pronunciado sobre la situación. No hay que estar tan preocupado. Yo creo que fue un error decir que estábamos en crisis. No estamos en crisis. Mire, yo creo que ellos están haciendo política. Yo creo que el Perú se cansó de la vieja política. Se acabó. Lo que quiere el grueso de la gente es prosperar. Lo que quiere la gente. Todas estas presentaciones un poquito populistonas que hacen estos señores damas no sirven para nada. Yo creo que no avanzan al país. No sirven para nada. Y se refiere a Alan García y a Keiko Fujimori. Este tipo de respuestas, dice. Que no sirve para nada esta oposición, que quiere solamente meterse en el rollo político en vez de dar soluciones. Bueno, si él tuviera un mejor manejo de la bancada que él ayudó a entrar al Congreso, tal vez podrían dar más soluciones, pero obviamente él mismo ha reconocido que no tiene ninguna influencia sobre los que puso en su lista congresal. Entonces creo que no es el más indicado justamente para hablar de estas cosas, por más buen economista y muy buen ministro que definitivamente fue durante el gobierno de Toledo.
Pero yo creo que acá hay que aclarar varias cosas. La vez pasada justo tuiteaba, y tú hiciste una pregunta cuando hablaba Marisa Glad y Cecilia Blume sobre los temas del canon. Creo que primero habría que saber exactamente qué es el canon minero. Porque esto, y las declaraciones del presidente Ollanta-Humala, que ha tratado un poco de poner el parche antes que reviente el chupo, ha sido porque definitivamente los gobiernos regionales están entrando en crisis por la baja del canon. Y la baja del canon es el 50% del impuesto a la renta. Por ejemplo, si es que la Sauber entre Moquegua y Tacna genera 800 millones de soles en impuestos, en tributos, 400 millones se quedan en Moquegua y en Tacna y 400 van al Tesoro Público para el resto del país. Esto ha disminuido, ha bajado notablemente. En el caso del Cusco ha bajado 90% la recaudación del canon. En otras regiones como en la sierra también del país hay una región que me parece que es Ayacucho, menos 74% de lo que ha sido la recaudación del canon. Y no solamente, que es lo terrible, y no es verdad que esto sea solamente por la baja del precio de los minerales, lo más terrible es que el Perú tenía una gran oportunidad de poner en valor sus recursos cuando los precios estuvieron altos. Una maravillosa oportunidad, y no solamente en Cajamarca con el tema de Conga, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, sino en todo el país. Pero lamentablemente el tema de Conga tuvo un efecto dominó. Y el tema de Conga no fue por la baja del precio de los minerales, fue porque el gobierno actual no tuvo la capacidad de manejar los conflictos sociales. Y eso ha hecho que no solamente el precio de los minerales baje, reduciendo notablemente el canon, sino que además la producción de los minerales ha disminuido notablemente, y eso es lo que no se dice. Y esa disminución de la producción de los minerales no es por el precio de los commodities ni por la crisis mundial, eso es por una incapacidad de este gobierno de no saber manejar los conflictos, de no saber poner en valor nuestros recursos naturales y de no aprovechar las vacas gordas cuando están gordas y no matarlas cuando están flacas, porque no nos sirve de mucho. Entonces, aquí son dos temas totalmente distintos. Sí es verdad que han bajado el precio de los minerales, es verdad que hay una crisis internacional, pero también ha sido, más allá de lo que dice mi colega, que no les gusta lo que dice el presidente, si dice una cosa o dice otra, igual lo van a criticar, yo creo que justamente, y más por eso, por ser el jefe de Estado, él tiene que ser muy cuidadoso con sus declaraciones. Y de ninguna manera él puede decir, la crisis ya llegó. ¿Por qué? Porque la economía, el empresariado, es el que mueve este país, el pequeño, el mediano y el grande, necesita confianza. Y si el presidente de la República te dice que la crisis ya llegó, entonces la inversión que yo pretendía hacer para comprar una máquina más grande para mi taller, no la compro, pues porque la crisis ya llegó. Si es que yo pensaba comprar un carro más en mi empresa de taxis, yo no lo compro porque la crisis ya llegó. Entonces es totalmente irresponsable las declaraciones del presidente, y no es verdad que se trate única y exclusivamente por una crisis internacional. Antes de ir con el congresista Tejada, vamos con, tenemos una caricatura, ¿sí? Vamos a ver con una caricatura y también las declaraciones del presidente del CONFIEP. A ver, caricatura, dice: qué flaca te veo, economía. Me llamo aprobación, presidente. Eso está buenazo. Qué divertida es la caricatura del presidente. Vamos con las declaraciones del presidente del CONFIEP. Cuando se refieren a vacas flacas es un término negativo. No es irónico respecto a lo que pudiera haber venido si no hacíamos las cosas bien, creo yo. Por cierto, los países del mundo moderno sí están pasando momentos de dificultad, muchísima dificultad. El famoso aparente estado de bienestar que tanto dinero le costó a todos los europeos, están hoy día pagando más caro la cuenta de haber hecho una tarea equivocada y de haber dispendiado los recursos de todos los europeos para tratar de vivir un mundo que no les correspondía. Ahora, eso no le corresponde, eso no le pasa al Perú, por cierto. Por lo tanto, yo diría que el Perú, dentro de un contexto, digamos, zoológico, yo diría que es más un potro robusto, un potro atlético, y eso nos va a poder hacer salir de dificultades externas que no hemos creado nosotros con bastante agilidad, creo yo. Ahora, un potro robusto, están extrañando caballos airosos y briosos y cosas. Pero no es una vaca un poco menos gorda, sino... Pero hay efectivamente una controversia a propósito del diagnóstico de la situación. ¿O no se expresó? ¿Qué piensan en la bancada oficialista? ¿Vacas flacas, vacas intermedias? ¿O no se puede decirlo, presidente? El sector construcción
crece, sigue creciendo. El sector minero no ha caído en inversión. Lo que ha caído son los precios internacionales. Y se ha sentido, y algo que no se puede negar y que no lo debe negar el presidente, por eso sale a declarar, es que ante esta caída de los precios, el canon, que es el 50% del impuesto a la renta, se reduce. Y eso tiene un efecto en las regiones que es evidente. Ahora, las regiones tienen canon que no han gastado también, que tendrán que usarlo para tratar de amortiguar esa situación, y el gobierno está planeando cómo utilizar el fondo de contingencia para que ninguna obra importante de las regiones se quede sin financiamiento. Entonces son medidas concretas para que no se sienta o se sienta muy poco esta caída del canon. Pero es un hecho innegable. Ahora, no es lo mismo que ocurre en toda la economía. En el Perú tenemos mucha dependencia del sector primario, pero también hay un sector terciario bastante importante, también hay otras actividades económicas que son las que hay que potenciar. Hay que potenciar la diversificación de la economía. Hemos tenido en verdad 1 año y medio de este boom de las materias primas y lamentablemente ha venido una baja. Tampoco hemos tenido los 5 años que se tuvieron casi en el periodo anterior, donde se pudo haber generado industria, se pudo haber diversificado mucho más la economía. Pero esa desaceleración de China era algo que se veía venir desde hace bastantes años. No 1 año y medio, desde hace bastantes años. Pero si ya se veía venir, tendría que haberse hecho algo para este cuello de botella para que pase, ¿no es cierto? Bueno, algunas cosas te digo que sí se han hecho, ¿no? El fondo de contingencia es bastante grande, las reservas internacionales son las mayores de nuestra historia. El Perú es el país que más crece en la América Latina, ¿no? Porque sí es verdad que el ministro ahora dice, bueno, tenemos que no hacer algo de ese cuello de botella porque la plata está ahí, pero no se puede trasladar a las obras, la inversión está estancada porque hay que pedir permiso aquí, allá y en 50 otros lugares. Pero eso se sabía ya. Entonces, si recién ahora nos vamos a poner a ver cómo hacemos para poder acelerar la economía, entonces ahí sí estaríamos mal. Hay problemas con la burocracia definitivamente. Recuerda que el gobierno anterior, frente a la crisis de 2009, habló del shock de inversiones y sacó una serie de decretos para reducir todos esos pasos, y al final las obras no salieron tampoco en el 2009, se demoraron el 2011, algunas el 2012, o sea, ya saliendo del gobierno. Entonces sí hay un problema con la burocracia para hacer medidas sumamente ágiles. Y no se hizo nada para, por ejemplo, cambiar esa burocracia. Contracíclicas que pueden tener un efecto más rápido es el incremento de salarios, ¿no? Incremento de salarios en el sector educación, el incremento de salarios que viene en el sector salud y algunas otras medidas más directas de estímulo económico que podría dar el Estado y que puede dar, por supuesto, la empresa privada también. Yo quiero decir algo antes de concluir este tema, ¿no? El congresista Tejada dice que no ha habido disminución en la producción, y solamente para poner 2 ejemplos claros, con cifras, en Arequipa el 8% menos en la producción de cobre. 8%, solo en Arequipa. Y en Cusco, Tintaya dejó de funcionar. Dejó de funcionar una vez más por conflictividades que no se supieron manejar. Pero no solamente eso, sino que hay nuevas operaciones que después de este efecto dominó que hubo en el mal manejo de la conflictividad social, no solamente en Cajamarca, sino en todo el país, han retraído sus inversiones y se han llevado su plata a otro lado. Entonces, mientras más tiempo se demoran, es menos probable que inviertan porque ya no es negocio. Obviamente ya ahora el costo es mucho mayor, es mucho más alto. Y además, efectivamente, también hay una traba burocrática, no solamente para poder hacer proyectos de inversión de parte del Estado. Lo que es igual o peor, hay trabas burocráticas para que nuevas empresas privadas puedan entrar al mercado. Si tú te vas a un ministerio para que te den un permiso para poder funcionar, se demoran meses de meses de meses. Hay empresarios pequeños, medianos sobre todo, y también grandes, que tienen la plata en el bolsillo meses de meses, porque no les salen sus permisos, estudios de impacto ambiental, que no les sale el permiso de la municipalidad, y esa es plata que está estancada, que no está generando empleo, que no está generando recursos para que la gente gaste, y obviamente eso es una responsabilidad del gobierno, porque es una razón más de que estemos en neutro, insisto, ni siquiera ya en piloto automático. Y no nos olvidemos que no hay nada que cosechar porque no se ha sembrado nada en los últimos años. Y si tú no siembras, lógico, no cosechas. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es desburocratizar
todos los estamentos del Estado, justamente para que la inversión pueda fluir de mejor manera. Lo que ha dicho Keiko en su última declaración, bueno, ya tienen 2 años, ya se van por el tercero, ya no es mediano. Bajar un punto, por ejemplo, el IGB, para que ese dinero vaya a los bolsillos de los usuarios y puedan gastarlo, porque se ha demostrado ya que más impuestos no necesariamente es mayor recaudación, y se deben hacer gastos, se deben dar oportunidades, se deben hacer ventanillas únicas, se debe de dejar de ponerle trabas en el camino a los empresarios. Tenemos a una ministra de la producción que se pelea con su sector, insulta a los empresarios. Tenemos ministros y tenemos congresistas de Gana Perú que creen que es un insulto y una vergüenza sentarse a conversar con los empresarios. Lo hemos escuchado en las interpelaciones. Entonces, mientras existe este tipo de discursos que no creen lo importante que es la generación de empleo y de recursos a través de la empresa privada, bueno, pues vamos a seguir desacelerados y vamos a seguir sin tener nada que cosechar, porque no hay nadie que invierta. No, pero ¿cómo no se va a creer? Imagínate, si no creyéramos, estaríamos en la creencia de que el Estado es el que genera la mayor cantidad de empleos. Eso no es cierto. O sea, necesariamente tenemos que creer en el impulso de la inversión privada y además en el impulso también de los pequeños y medianos empresarios, que al final son los que ayudan a sortear mejor la crisis. Y eso en algún momento ya lo señaló un economista, que nuestro sector de servicios, nuestra micro, pequeña y mediana empresa nos había ayudado muchísimo en salir de la crisis del 2009. Muy bien, bueno, creo que este tema todavía tiene para rato. Propuesta del Ejecutivo, además, para escuchar las propuestas de la oposición, continúa. Hay una... Sí, si me permite. No lo vamos a ir todavía, pero bueno. No vamos a ir todavía. Entonces el presidente ha traído sus volantes. De todas maneras, congresista, no se preocupe. Vamos a ir a una pausa y regresamos sobre el tema de Pucallá y otros conflictos sociales. Bueno, hoy lamentablemente la información que llega desde Chiclayo sobre lo que está ocurriendo en la azucarera Pucallá, lo cierto es que la ha dejado una persona. En las últimas horas el presidente Ollantumala ha dicho que está sumamente preocupado por lo que está ocurriendo en el lugar. Se han enviado policías a la zona. No sé si para empezar a debatir y conversar un poco sobre lo que está ocurriendo ahí en otros puntos del país, podemos escuchar las declaraciones del presidente Ollantumala. Creo que estamos sumamente preocupados. Hemos dispuesto que se incrementen las fuerzas del orden, porque lo que estamos viendo son enfrentamientos entre la misma población civil, muchas veces asusados por intereses económicos de algunos de los agentes que están interesados en esta hacienda, ¿no? Así que nosotros queremos reforzar la seguridad de ahí, a fin de que evitemos más muertos y se restablezca la paz y el imperio de la ley. Muy bien, bueno, efectivamente el presidente ha dicho que se van a enviar efectivos policiales, pero este tema está también de hace bastantes años, ¿no? Y no se puede hacer efectivo un orden judicial. Eso, no sé si de repente el congresista Tejada tiene más información sobre dispuesto lo que el Ejecutivo está, me imagino, de alguna manera tratando de ayudar que el Poder Judicial cumpla con su papel. Bueno, no específicamente sobre el tema, pero el problema en las azucareras es bien grave. Permanentemente hay conflictos por distintos problemas judiciales. El Ejecutivo no puede interferir en un proceso judicial, naturalmente, eso se tiene que resolver en esa vía, pero sí puede proporcionar todas las medidas de seguridad para intentar restablecer el orden y la paz, y eso es lo que se ha dispuesto. Pero insisto en que son muy complicados estos problemas que hay en las azucareras, no solamente aquí, sino en otras. Hay de hecho una comisión del Congreso que está haciendo una investigación y resolviendo ya por la vía judicial. Se necesita también celeridad, ¿no? Ahora, se ha levantado la huelga de los médicos del MINSA, y antes se levantó la de las enfermeras, y antes se levantó la de los tecnólogos de salud, pero ahora se anuncia la de los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud, paro de 72 horas, es decir, no terminamos de salir de un problema de esta naturaleza para ya estar involucrados en otro. Cecilia. Bueno, primeramente decirle que hay una orden judicial con una nueva administración en el caso de la empresa en Pucallá, ¿no? Entonces sí hay una orden judicial que no se está cumpliendo. La policía lo que está haciendo no es entrar porque se le ocurrió, es porque hay una orden judicial desde hace mucho tiempo, efectivamente, para que haya una nueva administración, ¿no? Es un problema muy grande y que lamentablemente
en esta oportunidad ha cobrado ya la vida de una persona, y lo que dicen las personas en Pucallá es que ellos están dispuestos a dar la vida, pero nadie lo sabe, ¿no? En Andahuasi, ¿no? Así Creo que es. es el mismo problema de Andahuasi. Las equipos están en la administración judicial, hay una orden judicial, pero lamentablemente no se dan las condiciones para poder hacerla cumplir. Y ahora ha entrado la policía, entonces ahora los policías terminan siendo demandados, han dicho que los van a demandar porque han ingresado, entonces la verdad que no se sabe qué hacer, ¿no? Ahí tendría que haber efectivamente una decisión política para ver qué se hace. Obviamente no puede haber intervención en temas judiciales de ninguna manera y de ninguna índole, pero esto tiene que tener una solución. Ya va mucho tiempo y la cosa se puede poner peor. Entonces yo creo que es positivo que se incrementen las fuerzas del orden y que justamente, como el nombre lo dice, el orden de una vez por todas llegue, en este caso, Pucallá. ¿Eso es lo que se siente, que hay desorden en el país? Sí, hay un desorden total en el país, ¿no? No hay un mando, no se siente que haya alguien que dirige, que está delante del timón y que lleva las riendas y que toma las decisiones. Yo creo que aquí lo que hay es un vaivén de hoy día hago esto, pero mañana puede hacer que se me ocurra otra cosa, y de repente pasado, dependiendo de las encuestas y de las noticias, puedo irme por la derecha, mañana por la izquierda, de repente ahorita por la sombra, mañana por el sol, ¿sabe Dios? Entonces hay una sensación de que no hay alguien que está dirigiendo el barco, el timón, y esto hace pues que efectivamente se levante todo el mundo, ¿no? Primero los médicos, las enfermeras, los policías, así es, entonces trae como consecuencia eso, ¿no? No creo que haya un desorden. El tema de las azucareras tiene su explicación interna, ¿no? Pero las protestas, sobre todo que han pedido aumentos salariales, tienen que ver con un aumento de bonanza económica. No son parte de un país desordenado. Pero en la vaca flaca pero la vaca flaca, recién hemos tenido el problema de precios internacionales, pero en todos estos años ha habido una demanda legítima por incremento de salarios, que está bien, y hemos incrementado salarios de los maestros, hemos planteado que ahora se tiene que cumplir en septiembre el incremento de salarios de los técnicos. Son 1.500 soles. Ahí te puedo asegurar que ningún otro gobierno ha hecho un incremento en términos reales de esa magnitud. O sea, tenemos que esperar a que muchos otros gremios, digamos, bueno, si ya les han aumentado a ellos, nosotros también. Pero es natural que eso ocurra. Y es el caso ahora es natural que eso ocurra, que distintos sectores también soliciten incrementos. Ahora, podríamos tomar algunos incrementos como parte de una política para enfrentar una situación internacional, pero también hay que tener en cuenta que hay que hacer un manejo responsable de la economía y que no se puede destinar a todos los sectores a la vez, ¿no? Creo que eso también tiene que ser entendido por la población. Eso sería bueno si hubiera alguien que pudiera explicarlo, ¿no? Porque justo lo que se necesita es el diálogo para poder explicar. De hecho, los productores de café de la Selva Central han anunciado ya un paro indefinido a partir de mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, han tomado esta medida por la indiferencia del Ministerio de Agricultura ante la problemática de 50.000 productores de café que han sufrido millonarias Exacto. Bueno, aquí no hay problema, porque se había destinado un presupuesto importantísimo para enfrentar la roya. No tengo información, pero habría que ver qué ha pasado, por qué no ha llegado a esa zona, ¿no? El diálogo, ¿no? De repente sí, de repente hay una intención clara del Ministerio de Agricultura, del Ejecutivo propio, pero así como en el caso de los cafetaleros, ¿no? Los administrativos, explicarles las cosas, ahí es de repente donde radica el problema. Pero ahí yo creo que es más que explicación, y a eso me refiero con que no hay timón. O sea, por un lado hay plata, pero no llega. Es doblemente grave. Porque no es que no existan los recursos para solucionar este problema, hay plata, pero no sé cómo hacer para que el dinero llegue. O sea, eso es el colmo. Hay una plaga, hay un presupuesto, la plaga ya llegó, la plaga ya fregó todas las cosechas, pero la plata está ahí, pues no, pero había plata, pero ahí no la utilizaron. Es igual lo que pasa en el friaje con los niños del sur. Hay plata para las vacunas, etcétera, pero la vacuna no llega. Bueno, pero ahí se ha mejorado la política bastante. Entonces, en prevención de desastres se ha mejorado muchísimo la política, de una articulación intersectorial, hay mucho más recursos. Ahora cada ministerio tiene su propia partida para gestión de riesgo de desastres. Siempre hay problemas, pero se ha avanzado muchísimo, sobre todo en gestión de riesgo de desastre. Bueno, antes de irnos, muchas Tejada quería exponer algo. Hemos tenido viene a pesar de toda una conferencia de prensa con 3 historiadores muy destacados, Juan Carlos Estensoro, Cecilia Méndez y Carla Granados, que ellos están impulsando esta iniciativa, narra la independencia de tu pueblo, tu distrito o tu ciudad. Estamos en el marco del Bicentenario.
falta una reflexión nacional sobre lo que significó la independencia, sobre lo que significa cumplir 200 años como república independiente, y esta es una iniciativa importante que busca dar voz a las provincias, busca empoderar a aquellas localidades que participaron en la independencia, pero que sus historias han quedado silenciadas bajo la historia oficial de 28 de julio, San Martín, proclamando la independencia en Lima. Entonces, los invito a informarse en la página Narra la Independencia desde tu pueblo. Muy bien, muchas gracias. Consulta, ahora que menciona eso, ¿escuchó usted el debate que tuvimos el día viernes sobre que la primera dama Nadine Heredia había dicho que un indígena que tiene celular no es indígena? Bueno, eso me sorprende, porque ha sido la declaración de un funcionario, ¿no? Yo ella dijo, la conozco a la primera dama y dudo que haya dicho eso. Yo sé que va a ser la palabra de una persona contra la palabra de otra, pero dudo que lo haya dicho. En fin. Bien, les agradecemos mucho su presencia aquí esta noche, a nuestros dos invitados, el congresista Sergio Tejada, de Gana Perú, la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza Muchas Popular. gracias. Y espero Muchas que gracias. efectivamente las vacas engorden y ya no estén flacas. No, pero si la discusión es si están flacas o no están flacas. Claro. Están flacas que engordan. La contextura de las vacas actuales es lo que quieren llevar. ¿De qué estamos hablando? Eso parece un chiste. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Son ya casi las 8 en punto. Ahora le pasa a nuestra compañera Mávila Huertas, primero a las 8. Nos vemos mañana.